En la historia de la escritura no hay certezas sino hipótesis. Por eso hay muchas cosas que no están claras al 100%, generando que varios grupos de personas realicen sus propias investigaciones sobre este mismo tema. En el informe yo cité a Fundación Polar, porque comentan dos suposiciones de hipótesis conocidas que me llamaron la atención, siendo estas que existen varias perspectivas sobre el origen de la escritura. Algunos dicen que fueron los sumerios que habitaban en Mesopotamia, hoy en día Irak, en el 4 milenio antes de Cristo, y que de ahí se fue propagando por el mundo antiguo. Otros piensan que se originó en Egipto o en Harappa, una antigua ciudad que existió en el actual territorio de Pakistán. Pero algo que sí he visto en todas estas teorías es que están de acuerdo en que la lengua escrita constituye una de las más formidables invenciones del ser humano. Para poder explicarme mejor, organicé 4 de las formas de escrituras más antiguas de manera cronológicamente, iniciando por la ideográfica. Es una de las primeras formas de escrituras encontradas y siendo de las más antiguas, con una fecha de aparición hacia el 3500 y 3400 a.C., surgiendo en el Oriente Medio, Mesopotamia. Esta técnica de escritura se considera la evolución del pictograma, siendo un símbolo gráfico que representa una idea o un concepto abstracto. Al pasar el tiempo, los trazos se simplificaron a la similitud de los pictogramas primitivos y la similitud de los pictogramas primitivos se ha perdido, dando a lugar un tipo de escritura ideográfico llamado cuneiforme. Mientras en Mesopotamia se desarrollaba la escritura ideográfica, en Egipto se representaba una manera distinta al escribir, la escritura jeroglífica. Históricamente se tiene un registro de que fue inventada en el 3300 a.C. y en el 3200 a.C. Los jeroglíficos pueden representar 3 cosas distintas: un sonido, una idea completa o servir como una aclaración de significados de otros símbolos. Al paralelo con la evolución de los jeroglíficos y la escritura cuneiforme, entre el año 3200 y 3000 a.C., los fenogramas se dieron a conocer. Esta técnica de escritura se conoce por implementar dibujos que simbolizan un sonido en lugar de un pensamiento u objeto, haciendo un juego de palabras con representaciones gráficas y palabras sencillas para poder crear palabras más complejas. Representan el inicio de la escritura alfabética. Un ejemplo de esto sería dibujar un sol y al lado un dado, para ahí crear la palabra soldado. Para culminar en la parte de las escrituras, el primer indicio de la escritura alfabética consonámica surgió durante el segundo milenio antes de Cristo, siendo el sistema más eficiente creado por el ser humano, donde un grupo muy reducido de personas, un grupo muy reducido de signos representaban de forma individual los sonidos de una lengua. Y cambiando al siguiente tema desarrollado en este informe, tenemos también el habla, lengua y el lenguaje y sus diferencias. Al escucharlos la primera vez se puede pensar que son términos iguales. Hasta algunos dicen y consideran que son sinónimos, pero están equivocados porque son términos diferentes que dependen una con la otra en la comunicación humana. Conocer las diferencias de estos 3 términos es importante, porque nos permite entender mejor cómo funcionamos los propios humanos en la comunicación y en las diferentes alternativas de expresiones que existen entre las culturas y las sociedades en este mundo. Leyendo el blog de Elisa Arias, la lengua es el sistema de signos que utilizamos para comunicarnos. El lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. Y finalmente, el habla es la manifestación oral de la lengua. Profundizando un poco más sobre cada uno de estos términos, el lenguaje es un patrimonio universal.
porque no solo es usado por los seres humanos, aquí también está la capacidad de expresar las ideas, pensamientos y emociones por medio de signos verbales, escritos y gestuales, necesitando el habla el lenguaje para ser, la lengua para ser expresados. Un ejemplo de esto podría ser las posturas, los movimientos y los sonidos de los animales para indicar qué tipo de información transmiten a sus pares. A su vez, la lengua es el código abstracto usado por sus propias reglas, usando sus propias reglas gramaticales que se pueden manifestar de manera oral y escrita. Es también sinónimo de lo que conocemos hoy en día como un idioma, el español, el inglés, el francés, el mandarín, el italiano, etc. También se pueden considerar diversas clasificaciones, pudiendo ser la materna o la segunda lengua, una lengua natural o construida, o si es una lengua viva o muerta. También a través de ella podemos ver de dónde viene una persona y sus raíces. Y para terminar, tenemos el habla. Este se considera la manifestación de estos pensamientos y emociones, siendo netamente del ser humano, gracias al resultado de una combinación única entre la anatomía y el desarrollo de nuestro cerebro. Cada individuo hablante, aunque está sujeto a las convenciones establecidas por la lengua, requiere del habla para concretarse. Pero el habla no existiría sin la lengua, generando una dependencia entre los términos, dejándonos claro que no podemos hacer cualquiera de estas tres cosas sin implementar las otras dos restantes. Para dejarlo de una forma más clara y sencilla, el lenguaje es la capacidad que tenemos para hablar. La lengua es el código y el habla es la ejecución.